En este momento vamos a tratar el tema de la supremacía constitucional en el Ecuador. Como punto introductorio tenemos la supremacía constitucional en el Ecuador ha sido un proceso clave en el desarrollo del constitucionalismo en el país. A lo largo de su historia republicana, Ecuador ha experimentado diferentes etapas en cuanto al control constitucional y jerarquía de las normas. Inicialmente, el legislativo era considerado el intérprete final de la Constitución, reflejando una soberanía parlamentaria en la que el Congreso Nacional tenía la potestad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, a partir de las reformas constitucionales y creación de instancias como la Corte Constitucional, se ha fortalecido el control constitucional y se ha consolidado el principio de supremacía constitucional en el Ecuador. Dentro de la investigación que hemos realizado tenemos la metodología para abordar el tema de la supremacía constitucional en el Ecuador implica un análisis detallado de la evolución histórica del control constitucional en el país, así como de las reformas constitucionales y la creación de instituciones claves como la Corte Constitucional. Para comprender la supremacía constitucional en el Ecuador es fundamental estudiar las diferentes etapas del control constitucional, desde la soberanía parlamentaria hasta el surgimiento de la Corte Constitucional y los desafíos de institucionalización. Eso permite identificar cómo ha evolucionado el sistema de control constitucional y cómo ha fortalecido el principio de supremacía constitucional a lo largo del tiempo. Además, es importante analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otros órganos jurisdiccionales para entender cómo se aplican los principios de supremacía constitucional en la práctica. Discusión bibliográfica. Para profundizar en la discusión bibliográfica sobre la supremacía constitucional en el Ecuador es relevante considerar las siguientes fuentes citadas en el documento proporcionado. Juan Larrea Holguín, en su artículo Supremacía de la Corte Constitucional y Tratados Internacionales, aborda la relación entre la Constitución y los tratados internacionales, destacando la importancia de respetar los compromisos internacionales del país sin que estos entren en conflicto con la normativa constitucional. Ernesto López, en su trabajo Evolución del Control Constitucional en el Ecuador, ofrece una visión detallada sobre cómo ha evolucionado el control constitucional en el país y cómo se ha fortalecido el principio de supremacía constitucional a lo largo del tiempo. Hugo Ordóñez, en su libro Tribunal Constitucional Ecuatoriano, proporciona información relevante sobre la creación y funcionamiento de la Corte Constitucional en el Ecuador y un órgano clave para garantizar la supremacía constitucional en el país. Conclusiones. Dentro de la conclusión general tenemos la supremacía constitucional en el Ecuador representa un principio fundamental que ha evolucionado a lo largo del tiempo, fortaleciendo el Estado de Derecho y garantizando la primacía de la Constitución como la norma suprema del país a través de reformas constitucionales y la creación de instituciones como la Corte Constitucional, se ha consolidado el respeto y la aplicación de la Carta Magna por encima de cualquier otra norma o acto legal, contribuyendo a la estabilidad jurídica y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre las conclusiones específicas, consolidación institucional, la creación de la Corte Constitucional y otros mecanismos de control constitucional en el Ecuador ha sido fundamental para garantizar la supremacía constitucional y asegurar que la Constitución sea respetada y aplicada de manera efectiva en el sistema legal del país. Protección de derechos, la igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionales y la exigencia de que las leyes y normas se desarrollen sin violar dichos derechos reflejados en el compromiso del Estado ecuatoriano como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la democracia del país. Jurisprudencia
significativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otros órganos judiciales ha sido clave en la interpretación y aplicación de la Constitución, sentando precedentes importantes que han contribuido a definir y fortalecer la supremacía constitucional en el Ecuador. Esto ha sido todo lo que se refiere al tema abordado, la supremacía constitucional en el Ecuador, en este presente video.